Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Debo seguir cumpliendo mi promesa. Desgraciadamente, la pandemia, la madre siniestra, por cierto, de la información mundial. Se ha visto incluso que ni las guerras terribles de Medio Oriente han podido derrotarla como noticia, como información. Ni hablar de los millones de muertos, de contagiados, una enorme catástrofe para el mundo. Las noticias todas siguen siendo desalentadoras. Ni la propia vacuna, que fue y ha sido y seguirá siendo una esperanza, ha podido consolarnos y tranquilizarnos. Se dan los casos, se repiten. Estamos pasando por un río hondo, un río amenazante y peligroso. Entre las noticias que llegaron últimamente figuró la de que la cepa de Brasil ya llegó a Haití, que es una forma de decir llegó aquí. Y ella es 16 veces más veloz en el contagio que el virus, el COVID-19, que se tenía como el villano mayor. Cambió Sudáfrica, Gran Bretaña, Brasil, y se va regando y desafiando la vacuna. Y la propia ciencia, luchando innegablemente, se ha hecho un esfuerzo inmenso, pero sigue siendo el azote implacable. Creo que entre nosotros ya el rebrote es un hecho. El presidente dijo que era solo en Santo Domingo, y no hay por qué no creerle. Santo Domingo es el lugar donde las aglomeraciones son más frecuentes y más incontrolables. Pero lo tenemos, porque Santo Domingo conectado profundamente con el interior y la familia. Llegó a la República, se produjo, y por eso fuimos tan insistentes en la cuestión de cuidado, cuidado, cuidado. Vamos a llegar a la normalidad, pero cuidémonos. No nos expongamos ni lleguemos a creer que ya todo está vencido y que la normalidad ha vuelto. Pero bien, en medio de este panorama, las noticias dolorosas de la muerte de amigos no cesan. Yo he tenido 2 bajas. Una en el ámbito del trabajo político. Perdimos en la Fuerza Nacional Progresista la joya que nos quedaba de la fundación del partido, Lino Estrella. Lo conocí en el año 80, meses antes de fundar la Fuerza Nacional Progresista. Lo traté
todo el tiempo, a distancia suficiente para apreciar la calidad humana, la lealtad, la bonomía, la nobleza de aquel ser humano de excepción, Lino Estrella. Su vocación de servicio, sus convicciones agraristas, sus esfuerzos, cuando fueron más fuertes y específicos en el tiempo de la fundación de la Fuerza Nacional Progresista. Lino fue vanguardia. Había enfermado hace ya algún tiempo y desgraciadamente no hubo manera de poderlo salvar. Lo perdimos. Me ha ocurrido lo que me está ocurriendo en otros casos. El aislamiento, la distancia, la natural restricción de circulación, que muchas veces yo la ilustro de este modo. Fui a la estancia María Virgen el año pasado 4 veces, cuando hacía 2 viajes semanales antes. Ahora he vuelto ya con más frecuencia, porque recibí las 2 vacunas y mantengo distancia, y hay una cuestión positiva que se debe destacar, que ya la observación permanente que uno ha hecho durante tan largo tiempo le permite sostenerla. En el campo parece que el aire libre y las distancias naturales del campo, los estragos han sido mínimos. En el área del Pozo, Génimo, La Guama, Aguayo, todas las inmediaciones, La Ceja, del lugar donde está la María Virgen. Mi pregunta siempre es a trabajadores, amigos, ¿cómo andan por allá? ¿Cuántos casos? No hay, doctor. No ha habido. Eso sí, observando todos su mascarilla y las restricciones. Ya estoy yendo con más frecuencia. Estoy volviendo a la normalidad en el trato que merece esa tierra de Dios, que yo soy su administrador temporal solamente. La idea es que la pandemia sigue invicta y en medio de su aislamiento uno se va acorralando cada vez que le notifican: murió Lino. No me digas. Lino, por Dios. Tengo la seguridad de que el Señor te tiene entre los justos a su diestra. Descansa en paz, amigo. Y hasta pronto. Pero bien, días después, en el ámbito profesional, muere el doctor Pedro Romero, confesor. Dios mío, ya de una edad considerable, tendría que afinarlo con la viuda, una magnífica amiga, y la familia para ver cuánto me llevaba, que a veces lo discutíamos amablemente. Un caballero, un hombre excepcionalmente solidario, cordial, amistoso, un colega incomparable. Yo le conocí desde que comencé el ejercicio profesional y mantuve con Pedro una relación de 60 años.
sin un sí ni un no. Un hombre maravilloso, de su comunidad, Bonao, de su profesión, que afortunadamente el doctor Balaguer lo identificó claramente y lo utilizó en la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. Luego pasó a ser juez de la Suprema Corte de Justicia. Un hombre realmente virtuoso, que bien mereció el duelo nacional que decretara el presidente de la República. Y he observado en algunos amigos, colegas que hemos conversado, que es una pena idéntica. Casi todos recordamos a Pedro Romero Confesor, reconociéndoles sus atributos, sus cualidades, difíciles de reunir en un ser humano. Él lo logró con la ayuda de Dios. Paz a su resto y descanso a su alma, querido colega, y hasta pronto. Bien, hoy yo quiero proseguir un tema que he venido tocando más en la pregunta, aunque en las respuestas anteriores lo he esbozado y lo he tratado. El problema que yo en las dos entregas de miércoles, los 2 miércoles precedentes, titulé El complot, un tumor latente. Me vi en la necesidad de dividir las entregas en 3. La de este miércoles por venir es de cierre con el mismo título. En la primera hice un esfuerzo primero describiendo lo que es el complot, el gravísimo crimen del complot, el atentado contra la seguridad interior del Estado. Y pensé que era aconsejable reproducir una conferencia que yo dictara en la entonces Marina de Guerra, aquí en la base cuando estaba en el Osama, allá por el año 2008. Me tocó dictarla en un momento muy difícil para la institución, porque habían ocurrido los hechos de Paya. Hablo para los jóvenes, 7 ciudadanos colombianos ametrallados en una ocurrencia criminal espantosa en Paya, Baní. Un cargamento de droga robado, una serie de complicaciones, bueno, pero participaron elementos de la Marina de Guerra de entonces y había militares. Creo que había uno que fue oficial en la expedición a Irak, de las fuerzas que se enviaron a la guerra de Irak. Todos fueron juzgados y condenados a penas severas después de un juicio espectacular. La justicia tuvo un papel importante, pero se reputó el caso como una afrenta terrible. El hecho de haber tanto personal militar envuelto, la conferencia entonces ante jóvenes cadetes y oficiales menores que se iban a un curso especial, no recuerdo exactamente la denominación. Y en ella yo insistí mucho en destacar
algo que quise resumir en una expresión. A nuestras Fuerzas Armadas, lo único que es capaz de derrotarla es la deshonra, el descrédito, la mala reputación, el desprestigio. Entonces yo alentaba a los jóvenes marinos y les decía, aludiendo a la propia Paya ya directamente, es decir, en una exposición en un momento incómodo, que lejos de anonadarlos, ni desalentarlos, ni de avergonzarlos, redoblaran sus esfuerzos, reforzaran sus ideales, y que era vital para el país que sus Fuerzas Armadas se mantuvieran incólumes y respetables, que la sociedad necesitaba creer en sus soldados y marinos, porque la supervivencia misma de la República como tal, como Estado, República Dominicana, está conectada con la integridad de sus Fuerzas Armadas. 3 años después, ya ante el Instituto de Estudios Superiores de las Fuerzas Armadas, sus mandos tuvieron la generosidad, y los directores del importante instituto, de concederme un doctorado honoris causa. Y ahí yo pronuncié un discurso que iba más o menos en la misma línea del 8, esto fue en el 2011. Ya yo acentuaba más la alarma, porque Paya había ocurrido en ocasión de un operativo de un cargamento importante de drogas. 3 años después advertía con mayor, en un discurso, agradeciendo el doctorado honoris causa, agradeciendo que se me concediera ese honor, pero que yo entendía que no lo merecía, que lo importante era dedicarme a proseguir con las advertencias. Y comencé a desarrollar la tesis de que el cuartel tenía que hacer esfuerzo, el mando político, para no dañarlo más. Que desde el mando político, desde el mando del poder mismo en sí, se tenían que hacer esfuerzos de enmiendas, se tenían que hacer correcciones, exámenes penetrantes de hojas de vida, depuraciones, porque los cuerpos armados estaban siendo dañados. Aunque reconocía que estaban siendo dañados en la misma proporción que otros sectores y ámbitos de la República se han venido pudriendo y dañando por efecto de ese crimen terrible de la droga, que ha ido tomando espacio, ya vemos. Entonces, en ese discurso repetía los juicios, aunque los ampliaba, del vínculo que hay entre la necesidad de elevar el prestigio de los institutos armados, de los depositarios de las armas de la República, con la suerte nacional. Qué desgracia para un pueblo que los hombres encargados de su defensa y protección, de la soberanía, de la independencia, caigan en el fango de la deshonra, del tráfico, de los vehículos siniestros con el tráfico de drogas, o que se dediquen a prácticas corruptas que desacrediten esas fuerzas. Y lo peligroso que resulta que el pueblo pierda la fe en ellas y
considere que en el fondo son perjudiciales, no son útiles, porque es más el quehacer delictivo que el quehacer de servicio. Un pueblo que llega o pueda llegar a esas convicciones es una ruina lo que le espera. Así que esos dos trabajos, yo ahora, ya en el 21, uno fue en el 8, otro en el 11, ahora en el 21, en la pregunta, reproduje sus párrafos esenciales. ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál ha sido el objetivo de hacerlo así? Primero, alegar patente. ¿Qué quiero decir con alegar patente? La patente de haber producido el alerta oportuno, anticipado, a tiempo, aunque fuera desoído. Porque cuando se producen hechos como los que están en curso, ya lo trataré adelante, el desconcierto público, la decepción colectiva eso no sirve, eso es un desastre, ahí eso es un tollo, ahí no vale nada. Y nadie trabaja por eso. Se comete una injusticia. No solo frente a las Fuerzas Armadas, a los institutos, que en su inmensa mayoría tienen gente correcta, gente capaces de defender ideales, tiene propósitos de servicios altos en favor de su pueblo, pero la van compactando como una bola de escándalo. Hay muchos sectores interesados en que así sea. Y yo, tanto en el trabajo de la Marina como en el del doctorado honoris causa, que me refiero, hice mención de la suerte del ejército del vecino estado, que terminó por ser disuelto, porque el presidente Clinton de Estados Unidos, en una de sus intervenciones, en ocasión de aquel período voraginoso de Aristide siendo el príncipe de todas las atenciones, el exiliado que manejaba los recursos del Estado, consideraron que el estorbo real y lo más pernicioso que el país tenía era el ejército. Y lo disolvieron. Claro, tenía ya un largo historial de descrédito, décadas de hundimiento. Llegó un momento en que hubo un coronel que era el que pagaba la nómina y decía que lo pagaba de su propio peculio. Imagínense un hombre pagando de su peculio, de su patrimonio, el sueldo de un ejército. Cuando eso se produjo en el tiempo del presidente Clinton, que favoreció la idea, mandó a Aristide en una flota a reponerlo, bueno, hubo voces de allá, del vecino estado, que dijeron, bueno, ya nosotros cumplimos, disolvimos el de aquí. A los dominicanos que se pongan activos, hay que disolver el de allá. Ahora les toca a ellos. Yo tengo las declaraciones de políticos y de ministros de allá, dando eso como una especie de pacto, un diseño compartido. Primero disolvemos este y después disolvemos el de allá. Se ha visto luego,
¿A dónde condujo aquel desatino? Aquella torpeza, aquella miopía de un hombre de tanto talento como Bill Clinton. Vinieron los otros ejércitos que estaban ahí conviviendo con el formal, pero ese tenía oficiales, muchos de ellos formados en Saint-Cyr, en la Academia Militar de Francia. Y si mal que bien, siempre fue una contraparte en frontera considerablemente responsable. Y la seguridad de la frontera era otra. Y se mantenía cierta relación de respeto entre los mandos militares. Y se cumplía relativamente, pero se cumplía todo lo acordado en el año 1929, en el Gran Tratado de Paz y Fraternidad. Creo que auspiciaron nada más y nada menos que Franklin Delano Roosevelt por Estados Unidos, Lázaro Cárdenas por México y un presidente cubano que no tengo su nombre de momento. Bueno, ahora vienen los otros ejércitos. Cayó eso en manos de lo peor. La droga y sus milicias, ni hablar. Hubo que intervenirlo casi 17 años con fuerza multinacional de Naciones Unidas. Tropas del Nepal, tropas de los lugares más lejanos de la tierra. Pero con un mandato limitado. El orden público. Nunca ese mandato contempló la interdicción de droga, que es algo, la droga declarada crimen de lesa humanidad desde el año 1961 por las propias Naciones Unidas. Bajaron miles de soldados chilenos, nepaleses, de India, de todas partes, a controlar el orden público. Y se daba el caso de una camioneta que iba con cocaína, pasando frente a una patrulla de la MINUSTAH. Y no había consecuencias. Eso se lo planteé yo al general Barry McCaffrey en una entrevista de 3 horas que sostuviéramos en Santiago de Chile, en ocasión de una cumbre de presidentes. Entre él y yo la conferencia, en un hotel. Mientras celebraban los presidentes, él y yo trabajábamos sobre el problema de la droga en la isla. Y yo le dije, ¿y cómo es posible? Vehículos con ametralladora 50, soldados de alto entrenamiento, junto a una camioneta llena de cocaína. El general Barry McCaffrey, honestísimo, un hombre de unas concepciones valiosas. Bueno, ¿qué podían hacer si el mandato no se extendía a eso? La dejaron proliferar. Ese era el sustento de su economía, un narcoestado. Para no hacer las ayudas que le correspondía hacer, que trafiquen. Pasó para acá, se enfermó aquí. Aquí, claro, 5 aeropuertos internacionales, 2 puertos, 3 puertos de transbordo internacional, Caucedo, Jaina. Bueno, esa es una economía mayor, ese es el lugar del furgoneo, el tránsito va por ahí. Y se ha producido este espantoso estado de cosas, de corrupción, de droga, de perdición, que está amenazando severamente. En primer lugar, a la República Dominicana, porque ya lo de allá se conoce, eso es irrescatable, a menos que no venga un estatuto de fideicomiso severo, bajo palio de las propias Naciones Unidas. Nosotros no, nosotros estamos todavía
en curso de problemas de disolución y de desastre, aunque contamos con mecanismos que bien podrían esmerarse y aumentar sus esfuerzos para ver cómo se hacen las rectificaciones, las enmiendas, las correcciones que se hacen necesarias. Es decir, yo repetí esa conferencia ante los marinos, el discurso, al recibir el doctorado honoris causa de las Fuerzas Armadas, pero no dejé de hablar jamás del tema. Tengo cientos de programas donde están mis palabras. Yo dije en estos días que como vamos a hacer el esfuerzo de digitalizarlo todo, vamos a contar las palabras sobre el tema. Y me atrevería a abrir una apuesta que pasan de millones de palabras, de alerta, de advertencia. Por eso hablaba de mi patente. La lucha, yo soy parte de la patente original. No me enfurece ni me desagrada que no se me haya oído. No. Yo aprendí desde muy niño, desde muy joven, en las escrituras y en las enseñanzas de mis mayores. Y de todas ellas retuve siempre, creo que es del profeta Isaías. Este pueblo que me aclama con los labios no me lleva en el corazón. Yo participaba en la política, bueno, y en los programas, y asistía a los mítines y estos, pero no era oído, no fui oído. Ni oído por la población, excepto, debo ser justo en esto, durante un tiempo importante me oyó el campo. Por eso quizás pude permanecer en la lucha, porque siempre creyó en mi sinceridad, en la limpieza de mi lucha por su mejoría, por su progreso, por la aplicación de las leyes en su favor. Pero en general no me enfadé. No. Ahora no me enfado. A veces me divierto oyendo a tantas voces audaces tratando de sacar patente de esa lucha. No, porque nunca se hizo, porque ahora. Pero muchacho, tú no habías nacido cuando ya otra gente andaba asumiendo riesgos inmensos. Esos riesgos que yo asumí en esa lucha antidroga, muchos de los que hoy tienen 30, 35 años, no supieron de ella. Y yo no cometo exceso cuando digo, amigos, amigas, ¿saben ustedes cuántos asesinatos se han cometido contra gente querida y valiosa que trabajaba directa y estrechamente con nosotros en la protección de nuestra seguridad? 4 asesinatos. Y el del portero de mi casa, un balazo a milímetros del corazón en la sala de su casa mientras descansaba. Eso eran riesgos. Son muchos los ataúdes que yo he agarrado y he oído familias destrozadas de gente valiosísima que murió en el cumplimiento de su deber, protegiendo a alguien que desde el Estado se había abanderado a esa lucha. Es decir, no hay nada nuevo bajo el sol.
Eso viene desatendido considerablemente. Y de ahí mi inconformidad y a veces mi reproche a la dirección política nuestra en general. ¿Por qué? Yo no he estado en el despacho y no he podido ir a archivos a buscar las cartas que desde el Consejo de Drogas, desde el año 96, cartas formales de Estado, un funcionario importante les dirigía a los presidentes de los partidos políticos. Las voy a traer en uno de los próximos programas, diciéndoles: tengo información, tengo inteligencia válida de que están llegando a las candidaturas personas del litoral de la droga. Abran los ojos, filtren, tengan cuidado. Eso lo estuve haciendo hasta el año 2000, cuando volví a funciones en la asesoría de drogas, tanto de Leonel Fernández desde el 2005 como de Danilo Medina en el 12. Cada proceso electoral, ahí llegaban las cartas de Vincho Castillo a los presidentes de los partidos, comenzando por Leonel Fernández, siendo presidente de la República, Danilo Medina siendo presidente de la República. Hasta a mí han llegado informaciones preocupantes, están inundando las candidaturas, tengan cuidado, controlen eso. Me contestaban algunos, otros me lo manifestaban en persona. Sí, estamos, sí. Algunos tengo las cartas de respuesta. Hemos estado desplegando cuidados especiales para evitar eso. Bueno, una alarma similar a la mía. Y eso caminando. Pero entonces las voces del poder invisible que maneja esos hilos, porque no lo maneja directamente, lo maneja a través de mil modos y a través de mil métodos. Esas son cosas de Vincho. Eso es Vincho hablando disparate. Eso es él sacando ventaja política. Él quiere hacer carrera política con eso. Eso era. No era que no se me oía, no, era que se inducía a no oírme. ¿Desde dónde? Desde el estamento del crimen organizado. Y fue avanzando y penetrando los partidos. Bueno, porque ahora el voto preferencial va a ser el escanto, porque la democracia exige que el que saque más votos dentro del partido sea el premiado con la elección en relación a los compañeros. Un paso horrible y desastroso que destruyó el idealismo posible de los dirigentes mejores de los partidos, que generó divisiones y riñas increíbles entre compañeros. Mi posición era: no, coopten ustedes los presidentes y candidatos mayores, vigilen las listas. Cuando venga un candidato que tenga algún tipo de inconveniente de eso, se le llama con discreción, no tienen por qué desconsiderarle y decirle: lamentablemente, compañero, usted no cabe, usted no califica por esto, a usted lo deportaron después de haber cumplido esto y esto, usted tiene tales expedientes, usted tiene un patrimonio inexplicable, un patrimonio descomunal sin medios conocidos ni conocibles para poderlo llegar a establecer. No, las bases decidieron.
¿Qué decidieron? Que los que tenían los recursos abundantísimos, que chorrean sangre y lágrimas del quebranto terrible de la adicción que destruye a cientos de miles de jóvenes nuestros, son los candidatos. Una caja de música, 3 sacos de Nequén llenos de papeleta. A la gente pobre, a la gente desorientada, ¿qué le dan? Mira, y salen los más votados. Bueno, ahora acabamos de tener una experiencia tristísima de Santiago. El diputado Gutiérrez. El país está así, asombrado. Pero era un hombre de negocio importante, con diversas empresas. Creo que se habla de 5.000 apartamentos construidos. Bueno, en el norte estaban trabajando en silencio, en un expediente, en coordinación con la autoridad de este gobierno, preciso es decirlo, y lo dejaron llegar. Allá lo tienen para juicio. Diputado. Un amigo, creyendo que yo me iba a alegrar y que iba a salir, mira, yo te dije, míralo ahí. Me muestra su celular y me dice, venga para que oiga, doctor. Una entrevista del diputado que acaban de detener y están sometiendo a juicio. En el momento que esto se graba debe estar ante su corte ya. Cuando fue candidato a diputado, el más votado de Santiago y el 5º de la República, le decía a los periodistas, yo no quería venir a esta candidatura, pero un amigo muy importante, que no lo voy a mencionar, me animó y me dijo, no, tú tienes que estar, métete, que tú eres un hombre que puede ayudar y contribuir al bien común. Y los amigos me decían, no te metas, que los partidos políticos están llenos de ladrones y de bandidos. Oigan, ese señor siendo candidato a diputado, quien me hace oír eso, entendió que yo iba a decir, mira, güey, yo lo dije, yo lo he dicho siempre. Y lo que le dije fue, me apena muchísimo que ese señor pueda dar ese testimonio, porque me indica que la inconsciencia ha llegado o llegó a niveles, a los más altos niveles del mando político. ¿Cómo puede ser? No es que se filtró, no, es que lo llevaron a hacer eso. Poco ha pasado. Entonces, en medio de esto está el expediente del mayor general Cáceres Silvestre y un sinnúmero de oficiales superiores sometidos y por someter en un expediente todavía más delicado. No se refiere todavía a nada de droga, no se ha referido. Operaciones inconcebibles de corrupción, la llamada Operación Coral. ¿Cuál es la parte más delicada, sensitiva de ese expediente? El hecho de que ese oficial era durante 8 años el encargado de los dispositivos de la seguridad del presidente de la República, jefe del cuerpo de ayudantes, con una influencia capaz de llevarlo a propiamente
codirigir o dirigir el destino de las fuerzas militares. En los allanamientos que se hicieron se encontró un ordenador de 60 no sé cuánto, capacidad, no sé cómo se denomina, que es 3 veces mayor que el más grande que tienen las grandes empresas del país, para atender a la inteligencia, sobre la inteligencia establecida del DNI y de los G2 y los aparatos de inteligencia militares. Siendo tan cercano al presidente de la República y dirigiendo o participando en una forma como se describe en la acusación, tan plena, tan vigorosa, tan directa, ¿qué es lo que pasa a la población? Si eso se produce ahí, ¿qué no estará pasando en el resto? ¿Ven ustedes el punto? La reputación que más sufre y tiende a destruirse y a ser desconocida es la de las instituciones. ¿Por qué? Porque la experiencia se produjo en la cabeza. El hombre que está más cercano al comandante en jefe organiza eso, según dice esa acusación del Ministerio Público. No hay que hablar. El reto debe de ser un fango enorme. El resto es... Eso ya es una forma de reputar las Fuerzas Armadas ya perdidas por actos de corrupción. No estoy mencionando la droga, estoy hablando de actos de corrupción jamás vista. Mecanismos, incluso nombramientos, ascensos, sueldos ficticios para cobrarlos lo que lo fijaban y darle al aparente beneficiario una pequeña suma, una cosa increíble. Caos. Entonces, la parte peor de la experiencia es cómo destruye la reputación de los cuerpos armados. Ahí es donde está el verdadero y mayor peligro. El juicio, ahí está. Ya vendrá. No hay manera de eludirlo. El país hizo así ese día y dictó una especie de sentencia social con su asombro. Viene el juicio. El presidente de la República, yo le aconsejo desde mis años y mis horas de vuelo en el poder, tiene que dedicarle por lo menos un 30% de su tiempo del día a atender la cuestión militar, a recomponerla, a buscar espigar oficiales que por su hoja de vida, por su trayectoria, que se conocen, la tienen todos, califican, y comenzar a depurar. ¿Cuál es uno de los peligros que envuelve ese proceso? Fíjense qué complicación. Que no solo está el general Cáceres Silvestre a la cabeza de esa organización, sino que en el sometimiento y en la apreciación pública se entiende que hay otros muchos. ¿Cómo? Entonces, cuando la destrucción de la reputación de la institución se produce el miedo natural de aquellos que pueden ser en una forma u otra atraídos o llevados a rendir cuentas y a responder de cargos. Y de ahí es que surgen las ideas del complot. Estamos, desde luego, el complot
por un desconocimiento, por un manifiesto para destruir al gobierno y desconocerlo. No, de ningún modo. Eso se sabe que podría ser reprimido rápidamente. Primero por la resistencia interna, porque no hay liderato para ese complot. Pero sí se pueden suscitar los desórdenes sociales con hechos. Familia cristiana, evangélica, yo que tiroteen, ametrállenla, yo qué cosa, y otra cosa, hasta que surjan eventos que pueden ser tan irritantes que la paciencia pública, que está hasta ahora muy centrada en respetar el tipo de crisis o el conjunto de crisis que enfrenta el presidente Abinader y tolerarlo, se pierda. Si esa paciencia se pierde, entonces puede venir el río revuelto. Y entonces un río revuelto con ganancias no de pescadores, no, de pecadores, de pecados. Por eso es tan compleja la situación nacional. Yo voy en el miércoles, desarrollo algo sobre algo que había escrito acerca del cuidado que hay que tener para establecer las llamadas políticas públicas innovadoras. Hay una especie de moda. La gente, hay legisladores informales por millares. Cada quien tiene una ley en su cabeza. Hay una que no es propia, que es la ley de extensión de dominio. Sobre esa yo escribo el miércoles y fijo la posición que fijé en el año 13, cuando se hizo el primer esfuerzo. Hablaré de eso en el próximo domingo, porque ahora tenemos dos especies interesantes. Gutiérrez, juzgado en una corte americana, que produjo una conmoción nacional inmensa, y Cáceres, que va a ser juzgado y está recluido en Najayo, presidiario en Najayo. Ambos podrían ser, con una ley de extinción de dominio, fácilmente manejables todos sus bienes, ser incautados antes de toda sentencia. Cuando se habla de Gutiérrez se piensa, bueno, el narco, es problema de droga, va a haber júbilo. Cuando se habla del otro, bueno, espérate, es de prácticas civiles, no militares, civiles, de negocio, de estafa, de falsedades, de enriquecimiento, de lavado. Bueno, sí, pero no afecta a una persona, ni a 3, ni a 4 personas. Pueden inquietar los grises enormes de esos otros que pueden ser alados a juicio. Pero bien, vamos a esperar el próximo domingo, el próximo fin de semana. Saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal 3 del cable, 33 YouTube, de televisión abierta 33, Teleimpacto 22 y 52 de 12 del mediodía de domingo, 9:30 de la noche de domingo. Así como el lunes a las 7 de la mañana. Y YouTube a partir de las 12 del mediodía, después de nuestra versión central. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes en la entrega de una nueva respuesta el próximo fin de semana. Hasta entonces.